comienza Red Más Historias. Hola, buenas noches y bienvenidos. En este espacio donde habitualmente ustedes ven nuestra emisión dominical de Red Más Noticias, hacemos una nueva apuesta para que nos sigan acompañando todos los domingos a las 8 de la noche. Pero dejemos que sea nuestro director de noticias, Giovanni Celis, quien nos cuente esta sorpresa para ustedes, nuestros televidentes, nuestra razón de ser. Hola, buenas noches. A partir de hoy llevaremos a ustedes las mejores historias, crónicas, reportajes e investigaciones. Este espacio Red Más Historias les llevará a ustedes lo mejor de los cuentos, historias, noticias que se generan a diario en nuestro país, con un gran equipo de periodistas e investigadores en cabeza de Mario Villalobos, de Andrés Marín y de Camila Bradford. Ustedes nos dejan entrar en sus casas y nosotros llevaremos a ellas historias nuevas, historias positivas, historias que llegan al alma. Porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Y antes de entrar en materia, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos muy atentos a sus comentarios, a sus propuestas en @RedMásNoticias con el numeral Buenos Cuentos. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter como @RedMásNoticias. Y si usted es usuario Claro, pues también puede ver el programa sin consumir datos en su celular a través de redmas.com.co, en la app de Claro Música o en mi Claro App. Ahora sí, la historia que les vamos a contar refleja y explica parte de la grave crisis de la salud en Colombia. Un grupo de empresas recibió un millonario contrato para auditar los recobros. Un año después, según el propio gobierno, no ha cumplido. No les paga a sus empleados y el dinero que debería llegar a la CPS está en veremos. La historia de este contrato es similar a la lucha que padecen miles de colombianos cuando intentan pedir una cita médica. Un calvario infinito. Cuando una EPS presta un servicio no previsto en el plan obligatorio, debe cobrar ese dinero a través de la administradora de los recursos del Sistema General de Salud, ADRES. Una vez las EPS radican acá las cuentas, entonces entra un proceso de auditoría para determinar si efectivamente se deben o no pagar dichas cuentas. Pues bien, en 2017, ADRES entregó un contrato en el que la firma ganadora se encargaría de recibir todos esos recobros de la EPS y luego los auditoría para que esos dineros se les reintegraran y ellas, a su vez, pudieran prestar un servicio adecuado a los pacientes. En octubre el contrato quedó en manos de la Unión Temporal Auditores en Salud, compuesta por 4 socios, Hagen Audit, Interventoría de Proyectos, GAE y JIC. Una primera revisión permite establecer que a excepción de la primera, ninguna tendría experiencia suficiente en temas de salud y mucho menos en temas específicos de auditoría de recobros. Interventoría de Proyectos, según declararon sus socios, desarrolla labores de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. GAESA se dedica a contaduría y teneduría de libros y actividades jurídicas de acuerdo con su registro comercial. JIC, según su registro en Cámara de Comercio, se dedica a actividades de arquitectura e ingeniería y además a transporte de carga. Aún así, obtuvieron el contrato por 140.000 millones de pesos y entonces comenzaron los líos. Según los expertos, de entrada hubo un vacío insalvable. Parecería ser que se estructura justamente para no tener que exigir que el contratista sea ya un experto en auditoría de salud, sino que simplemente es un configurador de un equipo de trabajo. Pocos meses después se descubrió que en el momento de postularse para participar en la unión temporal, que se quedaría finalmente con el contrato de recobros, Hagen Audit tenía paralelamente otro contrato con la Superintendencia de Salud, es decir, una de las entidades relacionadas con el sector, lo cual configuraría un impedimento. ¿De qué se trata el conflicto de interés? Que aquí vigilante y vigilado terminaban siendo los mismos a través de esta firma de auditoría y eso es inconcebible. En su momento, ADRES le comunicó a esa firma que debió haber expresado ese impedimento dentro del proceso y antes de que se le adjudicara el contrato, que claramente tenía una habilidad manifiesta y le explicó el origen. Causas y razones absolutamente ajenas a la ADRES e imputables exclusivamente al oferente adjudicatario, quien ocultó y guardó convenientemente silencio frente al detallado alcance del contrato de prestación de servicios número 254 de 2016. Aunque Hagen esgrimió que no tenía esa obligación, juristas expertos consideran que ADRES, entidad contratante, debió ser más diligente y revisar si había o no inhabilidades.
Uno de los deberes que le asiste a la entidad en punto de la selección del contratista es la verificación de que éste no esté incurso en inhabilidades e incompatibilidades, pues ello podría generar este tipo de problemas. Y que Hagen sí tenía obligación de explicar ese impedimento. Exigen que quien está participando del proceso manifieste bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incursa en una causal que le impida contratar con el Estado o participar de ese proceso en particular. En medio del tira y afloje entre ADRES y uno de los socios de la Unión Temporal Ganadora, surgió la idea de hacer una consulta externa para evaluar los escenarios y las consecuencias de esa presunta inhabilidad. El elegido fue el exmagistrado del Consejo de Estado Mauricio Fajardo, quien emitió un concepto demoledor. Tras explicar las ventajas de hacerlo o no, el jurista fue claro sobre la presencia de Hagen en 2 uniones temporales del sector salud al mismo tiempo. Mientras la firma mencionada mantuviera su participación en las 2 organizaciones empresariales antes señaladas, es decir, en el consorcio AIGPE y Hagen Audit y en la Unión Temporal de Salud, se configurarían de manera inminente e inevitable evidentes conflictos de interés que afectarían la ejecución del contrato adjudicado. De hecho, Fajardo fue más allá y le aconsejó a ADRES adoptar medidas jurídicas en contra ya no de Hagen, sino además de todos sus socios en el contrato de recobros de salud. Exigir y o demandar de la Unión Temporal de Auditores de Salud la reparación de los perjuicios ocasionados por su conducta precontractual. A pesar de que 3 de las 4 firmas no tendrían una experiencia puntual en el tema específico de auditorías en recobros, a pesar de que el concepto del exmagistrado Fajardo era clarísimo y advertía de los riesgos, Carlos Mario Ramírez, entonces director de ADRES, decidió seguir adelante y la controvertida Unión Temporal ganó el contrato por 140.000 millones de pesos. Yo no estaba en la entidad, lo que tengo entendido de lo que sucedió en su momento es que el criterio de la entidad fue minimizar básicamente el riesgo teniendo en cuenta diferentes conceptos del Consejo de Estado. Expertos consideran que el contrato de entrada no estuvo acorde con la ley. De manera que aquí vemos que además de una violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues hay una indebida planificación del contrato. Y una indebida planificación del contrato se llama celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Y para quienes desde el primer momento advirtieron los riesgos de contratar con firmas al parecer inexpertas en recobros de salud y que tendrían impedimentos, es claro que el contrato jamás se debió haber firmado. Haber otorgado ese contrato ha causado un grave y billonario perjuicio para los recursos públicos de la salud y es un caso de corrupción enorme. El tiempo terminaría demostrando que efectivamente firmar ese contrato era abrir una peligrosa caja de Pandora para los usuarios del sistema de salud. Efectivamente, no alcanzaron a transcurrir 3 meses y la controvertida Unión Temporal comenzó, según el gobierno, a incumplir lo que había convenido. La situación se tornó tan crítica que la firma interventora tuvo que analizar lo que estaba pasando y descubrió una serie de irregularidades que comprometían seriamente la operación. Una vez en firme la decisión de que la Unión Temporal Auditores en Salud desarrollara el contrato, sus socios instalaron a los empleados en un edificio que forma parte de un reconocido centro comercial de Bogotá. El contrato exigía, entre otras cosas, que deberían vincular una serie de expertos con unos perfiles puntuales para el desarrollo de la auditoría de recobros. Por otra parte, requería un sistema operativo para el procesamiento de la información, es decir, un software con unas características que permitieran llevar a cabo la función de manera correcta y, además, la vinculación de personal para las labores propias del desarrollo de lo convenido. Pero en la práctica no pasó así, y la propia ADRES lo tuvo claro desde el principio. A partir del segundo mes de operación del contratista, en el sentido en que no llegan los resultados de auditoría, pues ya se vuelve cada vez más evidente que no están operando de manera adecuada. Quienes estuvieron vinculados desde el principio como empleados de la Unión Temporal se dieron cuenta que no había herramientas para trabajar. Encontramos que no tienen software, no tenían sistema, no hay aplicativo, no estaban cumpliendo las especificaciones que venían en el contrato 080. Ellos no han desarrollado prácticamente el 90% del contrato. Y comenzó a suceder lo que advirtieron quienes pusieron el dedo en la llaga, señalando que esa Unión Temporal no tenía la experticia suficiente para llevar el contrato a buen puerto. Aquí estamos hablando del buen o mal manejo de 47 billones anuales de recursos de la salud que implican además la vida de los usuarios del sistema público de salud. En el día a día, los operarios se dieron cuenta de que sin herramientas todo iba a colapsar. Efectivamente, el compromiso de entregar un informe mensual para que el interventor lo revisara y ADRES pudiera girarles a la CPS no se cumplió. Y ADRES, que debía recibir esos informes mes tras mes, lo tuvo claro desde el principio. Hoy en día, desde el momento en que se adjudicó,
y comenzaron efectivamente a operar los contratistas, entonces no hemos tenido resultados por parte de esta unión temporal. La situación se tornó aún más crítica, especialmente por las denuncias de decenas de empleados a quienes no les estaban pagando su sueldo y a quienes, según relatan, les decían que no podían hacer nada para mejorar semejante drama. Me imagino que deberían tener su músculo financiero para poder sostener este tipo de proyectos pues tan ambiciosos en el sentido de la palabra. Con el agua al cuello, Adres le pidió al interventor del contrato que revisara con detalle lo que pasaba y el resultado fue contundente. Entregaron un reporte a la Adres en donde encontraban más o menos 19 hallazgos que eran del contrato en la parte general y específica. Este es el documento en el que en mayo de este año confirman que efectivamente nada funcionaba como fue acordado en el contrato. Uno de los hallazgos más graves es que aquellas personas contratadas para cargos directivos no cumplían con el perfil requerido. El documento es claro. No incluye los perfiles de los cargos para poder establecer la dedicación prevista, formación prevista y experiencia prevista para cada cargo, lo que no permite la evaluación integral de nuestra parte, en los términos y condiciones establecidas por la ADRES en la obligación contractual. Adres también tuvo claro desde el principio que había problemas con el aplicativo para trabajar. Las falencias en el sistema de información fueron advertidas desde el principio y frente a eso siempre se trató de trabajar con el contratista buscando que cumpliera con cada una de sus obligaciones. El reporte del interventor también da cuenta de que los empleados de la Unión Temporal denunciaron la falta de pagos y otros aportes. Es bastante preocupante la situación por la que estamos pasando todos los colaboradores, que fuimos contratados por la Unión Temporal Auditores de Salud. Nos han venido incumpliendo en el pago de salarios y aportes a seguridad social. Y de cómo además los mismos empleados denuncian que no reciben alternativas. Tiene la frescura de pedirnos productividad y calidad. Nos dicen que debemos ir los sábados, domingos, festivos y quedarnos en la jornada adicional, pero a la hora del pago nadie responde. Y que si nos sirve así bien, y que de lo contrario cada uno puede hacer lo que quiera. Con semejante panorama, el interventor termina su reporte confirmándole a Adres que la situación había pasado de castaño oscuro y recomienda una multa. El pago a título de multa de la suma de 1.219.498.211 pesos con 47 centavos. Esa fue apenas la primera estación del Calvario, porque en adelante Adres tuvo que poner nuevas y sucesivas multas porque la Unión Temporal no cumplió con lo convenido. Tenemos 3 multas en firme, una del año pasado, 2 de este y una que está pendiente y en proceso de, digamos, en el debido proceso. Hora de nuestra primera pausa. Los invitamos a participar en nuestras redes sociales que pueden ver en pantalla y en Twitter con el numeral Buenos Cuentos. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como @RedMásNoticias. Y si usted es usuario Claro, puede ver también el programa sin consumir datos en su celular a través de redmas.com.co, en la app de Claro Música o en Mi Claro App. Cuando regresemos les vamos a contar el drama que viven los empleados a quienes no les pagan su sueldo. Ya volvemos. ¿Y el sueldo? Y el sueldo, a llorar a los olivos, porque ¿quién le va a reclamar? ¿Quién le va a pagar eso? ¿A llorar a los olivos? Ah, listo. Gracias por continuar con nosotros en Red Más Historias. Los invitamos a seguirnos y a dejar sus comentarios en las redes sociales, en @RedMásNoticias, con el numeral Buenos Cuentos. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como @RedMásNoticias. Seguimos con nuestra historia. Además de los constantes incumplimientos, la Unión Temporal Auditores en Salud ha tenido en zozobra permanente a sus empleados. Tras escuchar las denuncias de no pago, decidimos acompañarlos para ver si alguien les daba una solución a este drama que viven todos los días. Quienes fueron o todavía son empleados de la Unión Temporal, que tenía a su cargo un contrato de 140.000 millones de pesos para los recobros del sistema de salud, aseguran que los abusos laborales comenzaron a ocurrir un mes después del inicio de la operación del proyecto. Desde el mes de noviembre han venido incumpliendo en los pagos. Nunca ha habido un pago puntual. Y las personas, pues entenderemos, éramos 800 personas, era el desorden total y nunca había respuesta por parte de ninguno de los socios en el por qué se estaba incumpliendo. Y que, como si fuera poco, también fueron víctimas de maltratos. En cuanto a procesos de la auditoría con las personas, era por calidad y productividad. Nunca hubo una capacitación buena para decir y pues muchos de los líderes se desquitaban o trataban con palabras muy soez y muy despectivas a los trabajadores. Incluso algunos de ellos que tienen soporte mes por mes de los incumplimientos, además en el pago de aportes a salud y paras fiscales que jamás les pagaron o les pagaron a destiempo,
tuvieron que tirar la toalla. Yo ya tengo unas demandas en un juzgado por incumplimiento de pagos. Ya pues me van a cortar los servicios en estos días. Me tocó retirar a mi hija de la parte de la salud para que me la atendieran, porque ella tiene un problema personal pues, de salud. No he podido pagar mis acreencias, ya los bancos me están demandando. Juristas expertos aseguran que el no pago de esos aportes constituye una conducta grave. Cuando personas están trabajando y no se le pagan sus recursos para fiscales, eso es un delito que se llama omisión de agente retenedor. Los que en su momento insistieron en presentarse a su puesto de trabajo denuncian que no los dejan entrar. Me presento en las instalaciones todos los días, pero no nos dejan entrar. De hecho, no tenemos acceso con la tarjeta de entrada porque nos dicen que si nosotros no estamos en una lista, no nos dejan entrar, al menos que tú vengas a renunciar. Red Más Historias acompañó a esta mujer cuando intentó ingresar a su puesto de trabajo y efectivamente se lo negaron. Vía telefónica, el jefe de seguridad le dijo que tenía una orden de no dejarla entrar y le confesó lo que era un secreto a voces. La UTE se acabó de rato. ¿Cómo así? Pero si a nosotros nunca nos han dicho que la UTE se acabó porque nosotros tenemos un contrato vigente. Sí, pero esos contratos ya los acabaron. ¿Y quién le paga a uno la seguridad social y quién le paga a uno el sueldo? Sabrá Dios. Incluso le hizo una confesión adicional, que los sueldos y aportes a seguridad social pendientes están más que en veremos. ¿Y el sueldo? Y el sueldo a llorar a los olivos, porque quién les va a regalar más, quién le va a pagar eso. ¿A llorar a los olivos? Ah, listo. Adres supo desde el principio que las cosas con los trabajadores de la Unión Temporal no estaban bien y admitió que las multas que impuso fueron motivadas en parte por esos incumplimientos. Y es ahí pues donde la situación ya se pone mucho más complicada porque definitivamente no le están pagando a los trabajadores. Pero ahí no para el viacrucis de este contrato en el que habría inhabilidades, incumplimientos y que ya tiene varias multas. Lo peor de todo es que el Estado colombiano no tiene ninguna salida jurídica para deshacerlo. La mayor dificultad que enfrenta Adres es que está prácticamente maniatada para resolver este dilema. No puede declarar la caducidad del contrato y apenas tiene dientes para conminar al operador a cumplir a punta de multas. Mientras tanto, las EPS no reciben la plata de recobros que debió gestionar la Unión Temporal Auditores en Salud. Dentro de lo difícil que resulta el panorama del polémico contrato, Adres respira aliviado. Teniendo en cuenta que el contrato pactado implica que se paga contra resultados de la auditoría, entonces esto significa que efectivamente a hoy no se ha realizado pago sobre digamos las auditorías porque no han tenido resultados en ese sentido. Y asegura que aunque las EPS no han recibido la plata de los recobros que no se han auditado en este contrato, los usuarios del sistema de salud también pueden respirar aliviados. Este contrato no pone en riesgo bajo ninguna circunstancia el servicio de salud de los colombianos. Pero expertos opinan en sentido contrario y creen que está incubándose un efecto dominó perverso y peligroso. La Adres no puede girar, no tiene el visto bueno para girar los recursos a la EPS. Si la EPS no gira los recursos a la IPS, que son hospitales y clínicas que prestan el servicio de salud, el perjudicado es el usuario, el enfermo, aquella persona cuya vida está corriendo peligro. En la práctica, Adres no puede declarar la caducidad del contrato por razones jurídicas. Al ser este contrato de consultoría y no tiene cláusulas excepcionales, no hay forma de terminar el contrato de manera unilateral. Y además, por razones prácticas, pararlo significa que los usuarios sigan sufriendo en clínicas y hospitales. Lo que menos le conviene a la entidad es de una vez entrar a declarar la caducidad del contrato, porque la que resulta más traumatizada es ella misma. En efecto, hay quienes creen que hay que buscar una salida jurídica para que la plata que debió ser auditada entre como sea al sistema para garantizar buena salud a los colombianos. Aquí lo que estamos viendo es el desgreño, el descuido, una actitud indolente también frente a los usuarios, porque esas tutelas que se interponen cada 34 segundos son vidas, que pareciera pues aquí no hay ningún interés por ellos. El hecho de que este contrato lleve más de un año de vigencia implica que la irrigación de recursos a las EPS y a los hospitales y las clínicas termine perjudicando a los usuarios y obviamente termine no solo siendo un caso de corrupción, sino un atentado directo contra la vida de los colombianos. Pero Adres, que supo de primera mano qué estaba pasando y cómo empeoraba la situación, está en un callejón sin salida.
Definitivamente estamos pues maniatados con la situación del contrato porque nosotros digamos que hemos buscado y realizado todas las salidas jurídicas. Pero lo que nunca esperó la entidad es que un contratista que omitió declarar sus inhabilidades, que no les pagó a sus trabajadores y que no cumplió con el contrato, pasara a la ofensiva en vez de subsanar sus errores. Hora de una nueva pausa. Los invitamos a participar en nuestras redes sociales que pueden ver en pantalla y en Twitter con el numeral Buenos Cuentos. Estamos también en Facebook y en Instagram. Si usted es usuario Claro, recuerde que puede ver nuestro programa sin consumir datos en su celular a través de redmas.com.co, en la app de Claro Música o en mi Claro App. Cuando regresemos les contaremos la última parte de esta sorprendente historia que incluye la decisión de un contratista incumplido de demandar a la nación. Ya volvemos. Pues ellos están planteando en términos generales básicamente que terminemos bilateralmente el contrato, pero de todas maneras ellos quieren tener la posibilidad de demandar al Estado colombiano y no pagar ningún tipo de indemnización. Seguimos con nuestra historia. A pesar de los incumplimientos probados y multados por ADRES, la Unión Temporal a cargo de los recobros de salud no solo no desarrolla a cabalidad su trabajo, sino que increíblemente está lista para demandar al Estado. En mayo de este año, dentro del acta de audiencia de debido proceso levantada durante una de las multas que fueron impuestas al contratista, Luis Castro, apoderado de Hagen y GAE, dos de los integrantes de la Unión Temporal, reveló que efectivamente la operación del contrato era un desastre, entre otras cosas, porque los socios se pelearon. Las dificultades entre los miembros de la UTE se han ido agravando con el paso del tiempo hasta que se llegó al momento en el cual el proyecto está a puertas de su fracaso definitivo. Tengo entendido que incluso hay una comunicación en la cual por parte de la empresa que tiene a cargo la gerencia técnica del proyecto dice que en las actuales condiciones económicas del contrato este proyecto no es viable, no es realizable. Pero aún así no dieron su brazo a torcer. A sabiendas de que ADRES no puede caducar el contrato por razones legales, fueron a la ofensiva. Pues ellos están planteando en términos generales básicamente que terminemos bilateralmente el contrato, pero de todas maneras ellos quieren tener la posibilidad de demandar al Estado colombiano y no pagar ningún tipo de indemnización. En la práctica eso quiere decir que además de los incumplimientos, esperan que el Estado los indemnice. ¿Eso en plata blanca quiere decir 3 de cotudos con paperas? Sí, definitivamente. Pues, o sea, es impensable que para el Estado colombiano que un contratista incumplido de esta forma, además pretenda obtener recursos adicionales. Red Más Historias consultó con la Contraloría General sobre el desarrollo del tortuoso contrato y ya hay decisiones en firme. Tal importancia que vamos a tomar algunas acciones, como primero revisar si a través de una auditoría o revisamos a través de una actuación especial de qué forma podemos entrar y revisar esa información. Desde junio pasado, cuando los empleados denunciaron la falta de pago de sus sueldos y los aportes para fiscales, Red Más Historias intentó conocer la versión de la Unión Temporal sobre lo que pasó con el contrato. Primero en su sede en Bogotá. Y se puede bajar un momentico, lo que no quiero es que no digan que yo no vine a escuchar la versión de ellos, ¿ves? Sí entiendo, pero pues ya me dio la información de que él no está autorizado. Y luego en varias y sucesivas llamadas telefónicas. Yo les dejo mi número celular y les dices que si me dan una llamada. Sin embargo, no hubo respuesta alguna. Llegó la hora de agradecerles por su compañía y de invitarlos para que estén pendientes de nosotros cada domingo en este espacio a las 8 de la noche. Estamos muy atentos y a la espera de sus comentarios en nuestras redes sociales. Y recuerden, si usted es usuario Claro, puede ver también el programa sin consumir datos en su celular a través de redmas.com.co, en la app de Claro Música o en mi Claro App. Los mensajes, por favor, con el numeral Buenos Cuentos. Soy Alejandra Gómez y esto es Red Más Historias. Buenos Cuentos. Hasta pronto.